porque es mentiroso. Si es mentiroso, entonces no es bueno. Punto es que Juan nos introduce en el capítulo 7 a un estado donde la gente está plenamente confundido sobre la persona de Jesucristo. Y parecería que hay dos grandes grupos, y todo eso viene luego de la declaración de Pedro en el capítulo 6, donde Pedro ha dicho: solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Juan nos introduce a otra etapa donde otros no lo ven así como Pedro lo acaba de ver. Y prácticamente puede dividir en dos grandes grupos. Los que creen, o tres, los que creen que es por lo menos bueno, los que lo corrigen dicen no, porque es mentiroso. Y una minoría que creen que Él es el Cristo. El capítulo 7 parecería, tú lo lees, y por lo menos hasta el versículo 37, y fuera de las palabras de Jesús, parecería que hay todo un tumulto de confusión. O sea, mucha gente hablando, unos dicen una cosa y otros dicen otra. Eso es lo que tú puedes percibir cuando lees el capítulo 7 de un tiro. Fuera de las palabras de Jesús y por lo menos hasta el versículo 36. El pasaje de hoy es donde más se podrá notar esto. El título del mensaje es Jesús, el inigualable Mesías. Pero esta verdad de que Jesús es el inigualable Mesías va a relucir por encima o en medio de todo ese tumulto de confusión o de ese montón de confusión que te acabo de mencionar. Mientras hasta el versículo 13 vemos que hay un grupo que dice mentiroso, otro que es bueno, aquí comienza a cuestionar a Jesús. Capítulo 7 entero gira en torno a gente que duda de Jesús, gente que no cree que Jesús es el Mesías, mucho menos que es el Hijo de Dios y que es Dios. La pregunta de cada grupo refleja si tiene fe o si no tienen fe. La pregunta que cada uno hace refleja si pone su prejuicio por encima de Jesús. La pregunta que cada uno hace y lo que habla o no habla y cómo lo habla, refleja si está dejándose influenciar por otros grupos que no creen. Porque de hecho el versículo 13, donde cerramos el sermón anterior, termina con una declaración. Dice que nadie hablaba abiertamente sobre Jesús, sino que cada uno con un grupito hablaba una cosa y eran varios murmullos que habían. Nadie hablaba abiertamente por temor a los judíos, dice. Y eso condiciona la capacidad de ellos para investigar, en parte. En fin, Jesús, el inigualable Mesías. Y nosotros vamos a ver este pasaje viendo lo que cada grupo decide investigar, decide cuestionar o preguntarle a Jesús. Hay por lo menos tres grandes grupos que se pueden ver en todo el pasaje. Lee conmigo desde el versículo 14. Dice: pero a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Recuerda, quizá pasé por alto ponerlo más en contexto esto. Los hermanos de Jesús le habían dicho que subiera a la fiesta de los tabernáculos. Jesús dice que no sube, aunque vimos en el pasaje anterior que luego Él subiría. Aquí nos dice cuándo Él sube. Dice que subió a mitad de la fiesta. La fiesta duraba
7 días. Es decir, que subió Jesús como el tercer día o el cuarto día prácticamente. Y dice, subió Jesús al templo y enseñaba. Subraya eso. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y no hay en él injusticia. No les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley. ¿Por qué procuran matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos se maravillan. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidarse al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Y él le dice, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Nosotros vamos a ver completo hasta el versículo 36, pero vamos a quedarnos aquí hasta esta parte, donde vemos la pregunta que hace el primer grupo, que básicamente pregunta, ¿de dónde este hombre tiene esa educación? ¿De dónde tiene letras? Sería la palabra. Sin haber estudiado. La palabra para letra ahí es grama. Entonces, ¿de dónde este hombre tiene tal conocimiento, tal palabra? Y mira que la Biblia se encarga de señalar a un grupo que pregunta eso. Y se maravillaban los judíos, versículo 15, diciendo, ¿cómo sabe este de letras? Jesús llega a la fiesta y Jesús, como el fundamento del ministerio de Jesús era la enseñanza, Jesús comienza a enseñar. En medio de eso, los que lo van escuchando, comienza todo el mundo a hablar. Este grupo pregunta, ¿de dónde tiene estas letras? ¿Dónde estudió? Porque aunque a él le decían rabí porque enseñaba, él no venía de ninguna escuela judía de entrenamiento, de enseñanza. Ustedes recordarán que, por ejemplo, Pablo dice que fue estudiado, enseñado a los pies de Gamaliel. Y eso era común para cualquier maestro, rabí, estar a los pies de grandes maestros. Jesús aparece en escena y Jesús no tiene ese linaje, vamos a decir, no tiene como ninguna credencial de universidad que avale que él esté enseñando como está enseñando. Y ellos cuestionan esto. Y Jesús responde a tal pregunta de ellos. Lo curioso es que yo no sé si esta era la pregunta que ellos deberían estarse haciendo. Lo vamos a ver en un momento. Pero Jesús, ¿cómo responde a la pregunta? Bueno, Jesús responde hablando sobre el origen divino de su enseñanza. Jesús dice en el versículo 16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Porque el rabí, cualquier maestro, le supone que su doctrina venía enseñada por otro. Ellos le dicen, ¿de dónde tiene esta letra? O sea, Jesús, su oficio hasta cierta edad fue carpintero, que era más un albañil general en la época. Pero entonces él dice que su doctrina no es de él, sino de aquel que le envió. Y luego dice, el que quiere conocer la voluntad de Dios, entonces está ahora hablando del origen divino de su enseñanza. Jesús pone como testimonio y que avala lo que él está haciendo, que lo que él enseña, primero no es de él.
Y segundo, da a entender que su doctrina es de Dios. O sea, mi doctrina es de quien me envió. ¿Y quién lo envió? Bueno, en el versículo 17 él dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y él aclara, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y no hay en él injusticia. Es decir, que Cristo está poniendo delante de ellos el origen de su enseñanza o de sus letras. No es mía, es del que me envió. Pero Él pone una carga sobre ellos. Jesús dice que quien quiera conocer la voluntad de Dios, quien desee en su corazón conocer a Dios, sabrá si lo que Él está hablando es de Dios o no es de Dios. Repito, ellos quieren credenciales, Cristo les muestra credenciales, pero pone delante de ellos que si ellos ignoran que su doctrina es genuinamente de Dios, la carga está sobre ellos, porque el problema no está en Jesús, sino en que ellos no quieren conocer a Dios. Ya en el capítulo 5, verso 42, Cristo ha hablado esto. Cristo le ha dicho, pero yo conozco que no tienen amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben, y si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer? Pues reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. Como ellos no tienen a Dios en su corazón, ellos ignoran por completo que la palabra de Cristo está hablando tiene peso, aunque Él no venga de parte de ningún maestro conocido. Porque Él no habla por su cuenta y porque sus palabras coinciden con las palabras de Dios, que hasta ese momento era el Antiguo Testamento. Y ellos la conocían. Y Cristo hablaba lo que estaba acorde a las Escrituras. Cristo no difería en su enseñanza de lo que Dios ya había hablado por medio de los profetas, por medio de Moisés, por medio de todo el Antiguo Testamento. Cristo estaba sujeto al Antiguo Testamento y eso debió ser una credencial o un hecho de confianza en sus palabras solamente válido para ellos. Pero el problema no era que las palabras de Jesús no fueran verdad o que no tuvieran peso, sino que ellos no querían conocer a Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Ellos cuestionan a Jesús, pero la raíz de su cuestionamiento no son las enseñanzas de Jesús. La raíz de por qué ellos cuestionan es que en su corazón ellos no tienen el amor de Dios. Recuerda, ya Cristo les había dicho, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajera. La evidencia de que ellos no habían sido traídos por el Padre aún es que las palabras de Cristo eran menospreciadas para ellos o por ellos. Esa gente está preguntando cómo Él sabe estas cosas en lugar de preguntar o ver la veracidad de lo que habla, si coincide con lo que el Antiguo Testamento enseñó. Esa gente está preguntando de dónde estudió sin ver la implicación de sus palabras para ellos. Esa gente está preguntando cómo sabe esas cosas, en lugar de evaluar el poder de las palabras de Jesús. Esa gente está cuestionando dónde estudió Jesús, como si la verdad dependiera de que Jesús tuviera alguna especie de diploma, alguna especie de presentación, algún título universitario que avale que lo que Él está hablando es verdad. Como si la verdad la definiera el título universitario de alguien. Pero recuerda, y como hemos visto hasta ahora, de cómo el ser humano apartado de Dios pierde la razón, no vive acorde al sentido común. Esa gente
pregunta lo más trivial mientras pierde lo más importante que Jesús está enseñando. En el pasaje no nos dice qué estaba Jesús enseñando inicialmente. Pero ten por seguro, a la luz de toda la enseñanza de Jesús, que era enseñanza que confrontaba el corazón o que alentaba la vida, que mostraba el pecado para con la palabra de Dios, la religiosidad con la que celebraban la fiesta. La fiesta se supone que era una celebración por la liberación de Dios y por el sustento de Dios durante el peregrinaje en el desierto. Pero resulta que ellos han perdido totalmente de vista la razón de la fiesta, enfocado en Jesús y principalmente en lo que Jesús no encaja para ellos. Y todo esto bajo la sombrilla, recuerda, de que tenían temor de hablar abiertamente por causa de los líderes judíos. Ellos están preparados para ver razones para rechazar a Jesús, el mensajero, e ignorar totalmente el mensaje, sea verdad o no, investigar si es verdad o no. Jesús pone delante de ellos que su verdad es tan clara que si hay un genuino interés en ellos de conocer a Dios, sabrán si esa verdad, si lo que Él está enseñando es verdad o no, si produce vida o no, si puede ser refutada por las Escrituras o no. Mira, tú puedes ver en todo el capítulo 7, y voy a repetir eso varias veces durante el mensaje, el nivel de confusión de la gente y cómo la gente, en lugar de buscar aquello que verdaderamente le va a sumar, se fija en aquello que básicamente los motiva o le calma su conciencia para rechazar el mensaje. Hoy día no es nada diferente. Mucha gente se cree intelectual por cuestionar la palabra, por cuestionar a Cristo, pero Cristo ha sido cuestionado desde el primer día. Por gente muy erudita y por gente muy ignorante. Porque el problema es de rechazo a Dios, sea tú un erudito o seas una persona totalmente iletrada. El rechazo de Dios no tiene que ver con el grado de educación. Claro, el verso de Romanos, profesando ser sabios, se hicieron necios, se aplica al educado y al ignorante también, porque la necedad es rechazar a Dios. Muchos no leen la palabra y no se esfuerzan por leerla y dicen, es que yo no la entiendo. El problema no es que tú no la entiendes, el problema es que tú no quieres conocer a Dios. El problema es que tú no deseas a Dios. El que quiera conocer a Dios sabrá si la palabra es verdad. O sea, primero hay deseo de Dios en el corazón y luego hay entendimiento de la palabra de Dios en la cabeza. No es de otra forma. Por eso yo siempre he dicho que una Biblia descuidada, una vida que no lee la palabra, es un indicio claro de que no ama a Dios, de que no desea a Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, si la enseñanza es de Dios. Yo iré a la palabra para contrarrestar lo que esa enseñanza dice. Yo preguntaré a maestros, a pastores sabios sobre esa enseñanza. Yo leeré sobre esa enseñanza, porque yo quiero conocer a Dios. Y para conocer a Dios yo necesito valorar su palabra, abrazar su palabra. Y lo contrario entonces también es verdad. El deleite, el entendimiento en la palabra es una señal de buena salud espiritual. Para muchos, sus prejuicios para con la palabra se interponen en su crecimiento espiritual y en su madurez en la fe. Sus prejuicios tienen que ver con si el predicador habla bien o no habla bien, si se le escapa una I o no se le escapa una I, si no menciona la S. Claro, yo soy un gran defensor de que el predicador debe esforzarse lo mejor posible
para mejorar su homilética, para mejorar la forma como pronuncia, para mejorar la forma como comunica. Yo recuerdo una vez, hace ya 15, como 16 años, sí, como 16, 17 años, que yo di una cápsula en la iglesia y alguien me dijo, para ayudarme, estuvo tremenda la cápsula, de lo que pude entender. Porque la dicción mía era malísima. Era malísima. Claro, lo que tú no entiendas, no hay forma de que tú lo apliques. Pero mira, no rechaces lo que tú entiendas porque el predicador pronunció la palabra mal. Lo que importa es que la palabra sea de Dios. Y para nadie es un secreto también, como de hecho lo hablamos en la vigilia de fin de año, todos los pastores de la iglesia, incluyendo diáconos, hoy día están todos estudiando en algún seminario de estudio bíblico, con la idea de cada día más entender la palabra, comunicarla mejor y edificar mejor al pueblo, como dice Efesios 4, 11, 12 y 13, que están para instruir al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios haga la obra de Dios. Pero la verdad es declarada, sea que haya estudiado o no haya estudiado, yo puedo evaluarlo todo eso. Y yo debo abrazar la verdad del Señor. Cuidado que tu rechazo a la palabra y poniendo como excusa la mala pronunciación del predicador no es más que tu rechazo a Dios mismo. Decía un comentarista, la comprensión espiritual no se produce únicamente mediante el aprendizaje de hechos o procedimientos, sino que depende de la obediencia a la verdad conocida y del deseo de Dios. Yo deseo a Dios, yo voy a abrazar la palabra de Dios. Yo no deseo a Dios, bueno, pues yo no voy a abrazar la palabra de Dios. Jesús pone esa verdad delante de ellos y luego les dice en el versículo 19, no les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley. ¿Por qué procuran matarme? Cuando Jesús sana al hombre paralítico, capítulo 5, desde ahí en adelante quieren matarlo. Y el hombre paralítico hasta lo dice, miren, el que me sanó fue aquel. Cuando Jesús le dice, no peques más. Jesús sigue con ese tema aquí. Y eso ahora les dice a ellos que ellos también quebrantan la ley. Porque no la entienden. Jesús no quebranta la ley, ellos simplemente no entienden la ley. Y pone en caso de que cuando un niño nace, ellos deben circuncidarlo al 8º día. Si el 8º día cayó sábado, ellos hacen un trabajo de circuncidar al niño. Entonces dice Jesús, según ustedes quebrantan la ley por cumplir la ley y esta contradicción. Jesús le demuestra a ellos, a pesar de no venir de ningún rabí, de ningún maestro, un entendimiento superior de las Escrituras, un conocimiento mayor de Dios y su puesta en práctica. Jesús no escatima en dejarle ver que Él es la encarnación viva de la ley. Jesús no escatima en hacerle ver que ellos ignoran el espíritu de la ley y la ignoran porque ignoran al Dios de la ley, porque no aman al Dios de la ley. Y entonces le dice en el versículo 4, no juzguen según las apariencias, sino con justo juicio. O sea, para juzgar ellos deben tener un juicio claro, un entendimiento claro de la verdad de Dios y de Dios mismo. Así responde Jesús la primera pregunta, ¿de dónde tiene tanta letra? ¿De dónde tiene tanta sabiduría? ¿Dónde estudió este hombre? Su enseñanza viene de Dios, él está sujeto a Dios y ellos no lo entienden porque no conocen a Dios y no conocen a Dios porque no aman a Dios. Pero hay otro grupo. Versículo 25. Decía entonces, unos de Jerusalén, ese es otro grupo, no es este a quien buscan para matarle. Pues mirad,
habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes o líderes que este es el Cristo? Y ellos dicen, pero sabemos de dónde es. Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Nuestro segundo punto es la otra pregunta que Cristo va a responder. ¿De dónde viene? Y yo le pongo también otra pregunta que hace otro grupo diciendo, el Cristo hará más señales que este. Entonces hay una tensión, hay un grupo aquí que acaba de decir que probablemente ese hombre sea el Cristo. Ese grupo parecería que indaga un poquito más que el primer grupo que solo piensa en dónde estudió. Ese grupo pregunta, ¿de dónde viene? O sea, ¿cuál es el origen? Aparentemente eso quieren conocer un poquito más la verdad, pero no tanto. Esa gente tiene un entendimiento errado de la profecía de dónde vendría el Mesías. Recuerda, yo te dije que capítulo 7 está lleno de gente totalmente confundida. Uno dice una cosa y uno otra. Mira que nosotros leímos aquí que el grupo dice, ¿y a ti quién procura matarte? Pero tú vas a ver más adelante que hay un grupo que dice claro, acabamos de leer aquí, que este grupo dice, versículo 26, 25, no es ese a quien buscan para matarle. O sea, este grupo sabe que a Jesús lo están buscando para matarle. Había un grupo que no, que dijo, ven acá, tú tienes demonios, tú estás loco. ¿A ti quién te está buscando para matarte? Pero este grupo dice, no es ese a quien buscan para matarle. Versículo 25. O sea, hay gente que tiene un montón de teorías, uno por aquí y otro por aquí, y ese grupo sabe que a él lo están buscando para matarle. ¿Qué evidencia toman ellos para creer que ese Jesús es probablemente el Mesías? Oh, mira, habla públicamente, versículo 26, y no le dicen nada. Y aquí está la pregunta. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que ese es el Cristo? Ellos ven la no manifestación de la hostilidad de los líderes hacia Jesús como una evidencia de que probablemente este hombre es el Mesías. Él está hablando públicamente y nadie lo dice, nada. Nadie lo detiene. Ellos ven una señal de que este pudiera ser el Cristo, el Mesías. ¿Tú sabes cuál es el problema con esa gente? Bueno, que ellos están poniendo el peso de que Jesucristo sea el Mesías en lo que hagan o no hagan los líderes, en lo que hagan o no hagan los gobernantes. Si los gobernantes los detienen, ese no es el Mesías. Si no lo detienen, entonces parecería que ese es el Mesías. Pero mira que ellos tienen un conocimiento errado y superficial de las Escrituras. Es por eso que ellos dan peso a lo que dicen los gobernantes. Mira lo que dice el versículo 27. O sea, además de que los gobernantes no lo apresen, mire el versículo 27. Pero sabemos de dónde es. Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. ¿Tú sabes qué es eso? Ignorancia de la profecía bíblica. De hecho, cuando los magos van donde Herodes, que ellos no tienen claro dónde van a nacer, Herodes llama a sus sabios, como vimos, y a los líderes, y ellos le dicen claramente, él nacería en Belén, porque así lo dijo el profeta. Pero para esa gente Jesucristo vendría como ladrón en la noche, aun que nadie sabría de dónde era, que nadie iba a saber de dónde vino. De nuevo, un poco entendimiento de la palabra a ti te lleva a perder de vista las cosas más importantes de la vida. Un entendimiento vano, superficial de la palabra te lleva a poner la mirada en cosas que realmente no son de Dios. Eso puede ser personas incluso.
Tú apoyas en lo que otra persona dice para vivir, en lo que otra persona hace para sentirte bien. Mira, nadie lo apresa, él está hablando libremente. ¿Será que ya reconocieron que es el Mesías? Pero, y tú ves la ignorancia que ellos tienen totalmente sobre la palabra. De nuevo, se ignora a Dios, no se desea a Dios y se ignora la palabra. Esa ignorancia de la palabra te lleva a seguir falsos cristos, falsas razones de la vida, pero por sobre todo te lleva a vivir una vida no consagrada y no entregada a Dios. Mira, donde hay conocimiento de Dios por medio de su palabra, hay una vida que se va a consagrar a Dios. No todos al mismo grado, pero irá creciendo. Eso es lo que Efesios dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. Amado, si yo te preguntara a ti, amigo que nos visitas, tu entendimiento de la palabra, ¿tú lo consideras suficientemente sólido como para que tu fe descanse en Jesús, aunque el mundo entero se venga abajo? ¿Qué circunstancia a ti te hace creer más o dudar más de Jesús? La fe de esa gente era puramente circunstancial. Míralo, los líderes no le dicen nada, él habla abiertamente. Pero Jesús no deja eso sin responder. Versículo 28 dice, a mí me conocen y saben de dónde yo vengo. A mí me conocen y saben de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Mira de nuevo cómo Cristo enfatiza eso. Primero Él les dice al grupo que primero pregunta, si ustedes quieren conocer la doctrina, o si quieren conocer a Dios, sabrán si la doctrina es de Dios. Y ahora Cristo está poniendo la ignorancia de esta gente de Dios sobre la mesa también. Él reconoce algo, que a Él lo conocen y que ellos saben de dónde Él es. El origen humano es de Nazaret, Galilea, pero no su origen divino. A mí me conocen y saben de dónde soy, pero yo no he venido de mí mismo. Él aclara su verdadera procedencia. Yo no he venido de mí mismo. Pero el que me envió es verdadero. Entonces Cristo ahora le está diciendo a ellos que Él viene de alguien que es verdadero. Y luego les dice, a quien ustedes no conocen. Cristo revela delante de ellos su relación única con Dios. Yo le conozco, versículo 29, porque de Él procedo y Él me envió. Eso le puede haberle dicho a quien ustedes no conocen. Ellos ignoran a Dios, y como ellos ignoran a Dios, ignoran las Escrituras de nuevo, y por ende ignoran de dónde viene Jesús. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de Jesús? Y todo esto ocurre cuando también hay otro grupo, esa conversación, que reconoce que las señales que este hombre ha hecho, difícilmente alguien más pueda hacerla. Versículo 30. Entonces procuraban prenderle o atraparle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y dice el versículo 31, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, el Mesías, cuando venga, hará más señales que la que este hombre hace. Cuando Nicodemo va donde Jesús, Nicodemo le dice, nadie haría las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Mira cómo este grupo está reconociendo que si este hombre no es el Mesías, tiene que ser una cosa muy grande, porque el Mesías cuando venga, pero yo estaba delante de ellos, hará las señales que ese hombre hace.
Mira, Jesús hizo señales que daba claro, junto con su enseñanza, de que este hombre era el Mesías, de que este hombre no era de origen solo terrenal, que no había habido ningún profeta al nivel de Jesús, que nunca la mano de Dios estuvo con alguien como estuvo con él. Pero esa gente ignoraba realmente de dónde venía Jesús, cómo sus palabras encajaban con Dios. Mira, amado hermano, tú debes cuidarte de que tu conocimiento de Jesús no sea meramente superficial o por las evidencias que tú puedas ver. Pero tú debes cuidarte, hermana y hermano, de que tu fe no esté condicionada por lo que otros creen y afirman de Jesús, sino por tu conocimiento genuino de Jesús. Mira, hay gente que tiene una fe como de muleta. Si ellos ven que alguien camina, una persona cercana a ellos, un líder en la iglesia, un pastor en la iglesia, mientras ellos vean que esa persona camina en fe, ellos caminan en fe. Si la fe de esa gente se tambaleó, la fe de ellos también se tambaleó. Eso ponía la fe en la mirada de los líderes, otros en las señales, pero todo fruto de que su conocimiento de las Escrituras era superficial de Jesús. Eso era superficial de la profecía del Mesías. Jesús le dijo a esa gente que no conocía al Padre. Y la fe que no profundiza para conocer a Dios por medio de Jesucristo siempre será una fe superficial. Mira, nosotros estamos recién empezando un año. Tú pudieras decir que tu conocimiento de Dios es mayor de enero 2025. Que tú descansas más en Él, que tu carácter ha sido más transformado porque tú descansas en Él. Mira, el carácter no es transformado en una persona si esa persona no descansa en Jesús, porque un carácter transformado implica morir a ti mismo, a tus placeres, a tus deseos, a muchos gustos que tú tienes. La vida cristiana de eso justamente se trata, de negar lo que yo quiero por causa de obedecer a Dios. Pero si yo no conozco a Dios, mi carácter nunca se va a ver como un carácter que ha renunciado a sí mismo para seguir a Dios. Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso es el peso suficiente para tú ser transformado en tu carácter, en tus palabras. ¿A qué tú renunciaste a lo largo de este año por causa de que tu fe es mayor en el Señor? Es un error ver la fe solamente para hacer cosas y no la fe para morir. Ese es el evangelio de la prosperidad. Yo evalúo la fe en función de lo que logro. Yo nunca evalúo la fe en función de cómo mi carácter ha sido transformado, de cómo yo he muerto para que el Señor reine, de cómo mi confianza hoy día no está puesta en el dinero que tengo, en los amigos que tengo, en la casa que tengo, sino en el Señor, porque yo conozco a Dios. Y yo sé que la vida fuera de Dios no tiene sentido. Tú conoces a Jesús, tú conoces al Padre. Aquí hay gente que vio un montón de señales, que dijo el Cristo cuando venga, si este no es, hará más señales que este. Mira, tú puedes revisar toda la historia y puedes dedicarte a revisar y no vas a encontrar un personaje tan impactante como Jesucristo. Jesucristo es quien divide la historia.
Jesucristo es quien ha transformado la sociedad. Si en el cristianismo nosotros viviríamos todavía en la barbarie. Y cuando el ser humano se ha ido apartando de la verdad de Dios, es que la familia se ha ido a pique, que el matrimonio se ha ido a pique y que los hijos han ardido en rebeldía. Claro, porque el matrimonio se ha destruido, porque perdieron de vista a Jesús. Y el último grupo, versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él. Acuérdate, a los fariseos que le tienen miedo. De él esas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen, o sea, para que lo detuvieran. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con ustedes e iré al que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré, ustedes no podrán venir. ¿Tú has visto lo que Jesús ha hecho? Ustedes no desean a Dios y no conocen la palabra. Ustedes no conocen a Dios, ustedes no pueden ir donde yo voy. O sea, fue cada vez más tétrico el destino de cada uno. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa eso que dijo? Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré ustedes no pueden venir. Ahora Cristo va a responder hacia dónde Él va. Ya Él respondió de dónde es su doctrina, de dónde Él viene, y ahora a dónde Él va. Este era el grupo más hostil contra Jesús. Mientras que los otros tienen dudas y temor de este grupo está abiertamente preparado para meter preso a Jesús y en últimas para matar a Jesús. Ese grupo intimidan a todos los demás, versículo 13 y versículo 26. Nadie hablaba abiertamente por temor a este grupo. Oh, mire, está hablando abiertamente. ¿Será que los líderes, ese grupo, ahora cree que Él es el Cristo? Esos no preguntan, esos simplemente hacen una acción. Llaman a los alguaciles, que era la guardia del templo, para que lo apresen. Ellos buscan detener que Jesús hable. Ellos no quieren que la gente siga indagando sobre Jesús, que la gente pregunte sobre Jesús, que la gente siga cuestionando. Porque mira, sea que las preguntas que ellos hicieron no fueron la pregunta correcta, principalmente el primer grupo, pero para conocer la verdad yo necesito investigar. Ellos han logrado intimidar a la gente para que no hable abiertamente y ahora quieren quitar a Jesús del medio. ¿Tú estás viendo lo que está pasando aquí? ¿Tú estás viendo que la maldad, la mentira, no le interesa tener un debate abierto, que la gente hable sobre Jesús? Ellos quieren que la gente se calle por temor o que no hable de Jesús por ausencia de Jesús. Mira, cuando en países como Estados Unidos en su momento prohibieron la lectura de la palabra de Dios en las escuelas, estaban haciendo esto mismo. Mediante la intimidación y mediante el poder, sacar a Cristo de las escuelas. Mira, eso sigue siendo normal hoy día. Que se intente dejar el discurso sobre Jesús o que se hable sobre Jesús solo en lo privado. Y muchos creyentes han caído en esa trampa. Y por temor al qué dirán fuera, qué dirán en el trabajo, no hablan de Jesús, no evangelizan de Jesús. Han sido intimidados por la corriente de este mundo. Han dejado caer en la trampa de tener a Jesús solo en lo privado. Y los domingos nos congregamos y todos felices, pero no se atreve a hablar abiertamente sobre Jesús por temor al que dirán. Esa gente tenía temor probablemente de ser castigados o expulsados del templo, de las actividades o incluso la muerte.
Pero una gran estrategia de Satanás es provocar indiferencia sobre Jesús también. Dice una canción, yo creo que la cantaba Charlie Isaac, creo que era Charlie Isaac, no recuerdo. Ódiame por favor, yo te lo pido, ódiame por favor sin motivos ni clemencia. Él prefiere que lo odien a que le sean indiferentes. Mira, la indiferencia a Jesús, que a ti te dé igual estudiar de Jesús, no estudiar, buscar si es verdad, si es mentira. Tú prefieres quedarte con la ignorancia total de Jesús. Eso no es un principio de sabiduría. El sabio investiga, el sabio busca, el sabio procura ver si como vive realmente es verdad, si es coherente con una vida fructífera o no. Quien investiga de Jesús genuinamente y desea conocer a Dios, mira, no hay forma de que no quede rendidos a los pies de Jesús. Pero la pereza y el corazón engañoso a muchos no le deja conocer a Jesús. Jesús declara ante ellos que su tiempo está cerca, pero que todavía estará con ellos un tiempo más. Jesús literalmente les está diciendo a ellos, mira, yo me voy de aquí cuando mi tiempo se hubiere agotado. Porque Cristo no vive por la agenda de ellos, ni la agenda propia, sino la agenda divina. No importa que vayan los alguaciles, de hecho los alguaciles escuchan hablar de Jesús y quedan maravillados y llegan a la conclusión, como vimos hace unas semanas atrás, un mes ya, que nunca nadie, ningún hombre ha hablado como Jesús. Ningún hombre nunca ha hablado como ese, dijeron los alguaciles. O sea, y es que el tiempo de Jesús no había llegado y los alguaciles conocieron la verdad de que nadie habla como Jesús. Y otro grupo dice, ven acá, este hombre se irá para donde los griegos, va a enseñar a los griegos, porque recuerda, él les dice que donde él va ellos no pueden ir. Ellos ignoran que es que porque no aman a Dios, porque no conocen a Dios, ellos no pueden estar con Dios. Y ellos lo ponen en lo terrenal y hablan de los griegos, a donde ellos no irían, donde ellos no les gustaba habitar, porque para ellos, fuera de los judíos, todos los demás eran perros. Pero no, el problema era espiritual, el problema era eterno. Ustedes no conocen a Dios, no aman a Dios y no pueden estar donde está Dios. Alguien ha dicho que el ser humano, si tú le preguntas a cualquier persona si quiere estar en el cielo, te va a decir que sí, que el problema no está en el cielo. El problema es que no aman a Dios, no aman al Dios que está en el cielo, que gobierna el cielo. Un lugar donde no hay dolor, donde no hay llanto, donde hay deleites, cualquiera quiere estar. Pero si está un Dios soberano al cual tú debes adorar, si tú no lo amas, si tú no lo conoces, tú no vas a estar ahí. Amado amigo que estás aquí, para tú tener vida eterna, tú debes conocer a Dios y tú debes amar a Dios. ¿Cuál es la razón del impacto de Jesús a la luz de este pasaje? Mira, Jesús tiene las palabras de Dios, habla las palabras de Dios, conoce a Dios personalmente en sí mismo, hace todo lo que Dios quiere. Jesús hizo señales que nadie más hacía y que nadie más ha hecho. Y Cristo volvió y dice aquí que volvería para estar en la gloria eterna en la que siempre estuvo con su Padre. Jesús es el Mesías inigualable. Nada es comparado con la vida de Jesús, con los hechos de Jesús, con la salvación de Jesús. Y murió en la cruz ese Mesías inigualable y resucitó al tercer día. Y eso que dice aquí, que Él volvería donde estaba y que iría donde no podríamos ir, se cumplió. Y la tumba es testimonio vivo de que Cristo resucitó la tumba vacía. ¿Es Jesús para ti el Mesías esperado, el Hijo de Dios y aquel del cual depende toda vida en este mundo? ¿Es Jesús para ti el Creador soberano, por quien todas las cosas fueron hechas?
¿Es Jesús para ti aquel que todo lo llena en todo y en quien habita toda la plenitud de la deidad? Dice Colosenses. Porque si tu visión de Jesús es menos que eso, entonces tú no conoces a Dios y tú no amas a Dios. Mira, déjame decirte algo. Desde su ministerio aquí en la tierra, como habrás notado, de Jesús ha habido diferentes voces. Gente que lo siguió como maestro, gente que lo vio como el Hijo de Dios que tenía palabra de vida. Gente que lo siguió como solo un hombre bueno. Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Gente maravillada por las señales, pero no más que eso. Gente que lo buscaba por el pan que le daba. Gente que decía que era un engañador. Eso tú lo viste ya en el sermón pasado. Gente que cree que la profecía bíblica del Antiguo Testamento no habla de él y que no se cumplieron en él desde su ministerio en la tierra. Y gente que tuvo temor de seguirle, buscarle o preguntar sobre él por el temor a otros. Gente que tuvo temor de seguirle porque se aferraba a su propio estilo de vida. Gente que decidió negar a Jesús porque Jesús representaba una amenaza para su poder. Gente que se atrevió a matar al dador de la vida, como dice Pablo, como dice Pedro, porque el dador de la vida confrontaba sus obras que eran malas. Desde el ministerio terrenal de Cristo ha habido diferentes tipos de gente. Y hoy día siguen viendo lo mismo. ¿Tú cuáles voces tú estás escuchando? ¿Tú en cuál grupo tú crees que tú te encajas? ¿Tú sigues a Jesús a pesar de las voces contrarias? ¿Tú sigues a Jesús y buscas a Jesús a pesar de que eso implica dejar la mentira, dejar los placeres, negarte a ti mismo? Tú sigues a Jesús a pesar de que eso pueda diferir de lo que tu mamá y tu papá te enseñaron. Tú decides estudiar sobre la vida de Jesús porque tu corazón late por ello. Mira, yo no sé en cuál grupo tú estás, pero de eso solo un grupo experimenta la verdadera vida y la vida en abundancia, y son aquellos que creen que Cristo es el Señor y Salvador. Hay jóvenes que dejan buscar de Dios cuando la vida quiera, sin darse cuenta que teniendo una visión errada de Jesús es la manera perfecta de vivir una vida totalmente errada. Hay esposos que nunca se consagran a Jesús y nunca ejercen un liderazgo masculino, bíblico, de amor, de servicio y de entrega. Porque creen saber más que el Señor. Hay esposas que se han dejado engañar de la sociedad y creen que dejarse llevar del liderazgo masculino de su esposo es patriarcado y opresión. Jesús confronta la vida y mi vida ha de entregarse a Jesús si yo quiero amar a Jesús y crecer en Jesús. Cristo revela en ese pasaje que su palabra viene de Dios porque Él vino a revelar a Dios. Y Cristo vino a morir en la cruz para que tú y yo pudiéramos conocer verdaderamente a Dios. Y Cristo vino a morir en la cruz para que el engaño del pecado, y todo este grupo de gente estaba engañado o confundido, fuera vencido. Amado, no hay razón para que tú sigas viviendo de espalda a Dios bajo la mentira del engaño y bajo las garras de Satanás. Cristo murió en la cruz para darte poder, para darte vida eterna. Aférrate a Jesús y haz de Cristo la razón de tu vida y la persona inigualable en tu vida. Y tú experimentarás gozo y plenitud como nunca nadie te la ha dado. Vamos a orar. Amén. Amado Jesús,
Oh, gracias. Dios inigualable, Señor inigualable, Salvador inigualable. Oh, que mi vida se rinda ante ti, Jesús. Que mi vida pueda amarte, que nuestras vidas puedan desear conocerte. Que no escatimemos esfuerzos en invertirnos para conocer tu verdad, para buscarte. Que el uso de nuestro tiempo, oh Rey eterno, manifieste una vida que te desea a ti, Señor. Que el uso de nuestro tiempo, Dios, sea evidencia de un corazón que ama a Dios y porque ama a Dios, desea tu palabra, Señor. O si tú has reconocido ahí donde estás que tú menosprecias la palabra de Dios, y eso es evidencia clara de falta de amor a Dios, yo te invito a que te arrepientas ahí donde estás. Si el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón, habla a Dios ahora y dile que perdone tu pecado. Oh Señor, líbranos de la indiferencia a tu verdad. Líbranos de aferrarnos a otras cosas. Y cuando esas cosas son quitadas, Señor, se evidencia una falta de gratitud, una falta de gozo. Oh Señor, que tú seas el centro de mi vida, oh Jesús. Que tú seas el centro de mi casa, de mis hijos, de mi matrimonio, de mi trabajo. Que yo no viva para mí, sino para tu gloria, Señor. Que pueda declarar a viva voz que tú eres inigualable con nada en este mundo y con nadie, oh Dios. Bendito Rey, glorioso Salvador, amado de nuestra alma. Santo y digno eres, oh Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos adorarte, oh Señor. Gracias, Jesús. En esa misma sintonía de adoración y de entrega al Señor, amado, como verás, hoy vamos a hacer memoria de lo que Cristo hizo en la cruz mediante su Santa Cena. Que Cristo instituyó para su pueblo, porque solo su pueblo puede hacer memoria con gozo, gratitud y entrega de su obra en la cruz a favor de ellos. Si tú hoy día reconoces que no eres creyente, que tú vives de espalda a Dios, y tú reconoces que tú no puedes hacer memoria de lo que Cristo hizo por ti, su gracia con la que te salvó. Mira, la Santa Cena no es para ti, amado amigo que estás aquí. No es para ti. Pero si tú has creído en Jesús, amado hermano, si tú le has entregado tu corazón a Jesús, yo te invito a disfrutar con gozo y gratitud de la Santa Cena. Come el pan mientras medita en lo que el Salvador inigualable Jesús sufrió en esa cruz. Gracias, Jesús, por tu morir en nuestro lugar. No merecíamos tal Salvador. No merecíamos un precio tan grande. Pero por amor te entregaste, Señor. Por amor nos salvaste. Y derramaste hasta la última gota de tu sangre, Señor bendito. Aleluya, oh Dios, gracias por ponernos en el grupo de los que te exaltan. De los que a pesar de sus dudas, de sus temores, de sus debilidades, te dicen, tú eres mi Dios y mi vida yo te entrego. Gracias, Señor, por cada gota de sangre que conmemoramos ahora con ese jugo de la uva. Bebe el jugo de la uva
y piensa en la sangre que fue derramada a tu favor. Aleluya, nuestro Salvador. Bendito Dios, aleluya a tu nombre, Señor. Padre, bendice a tu pueblo, bendice tu casa, bendice los hogares, que tu palabra sea viva en sus corazones, en su boca, y que gobierne cada hogar aquí presente, Padre. Para gloria de tu nombre, oh Señor. Gracias, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.